Hola y bienvenidos a este nuevo documental de Crónicas Marcianas que recoge una amplia selección de los principales estudios y descubrimientos científicos sobre Marte publicados a lo largo de 2023. Así que abróchate el cinturón, acomódate y no olvides darnos tu like, mientras te deseamos unas felices fiestas y empezamos recordando cuando a primeros de año decíamos: como sabemos, el rover Perseverance porta un dispositivo único cerca de su corazón, que inhala la tóxica atmósfera marciana y exhala oxígeno puro. Este dispositivo se llama MOXIE, el experimento de utilización de recursos in situ del oxígeno en Marte. El instrumento MOXIE, del tamaño de una tostadora, utiliza un proceso electroquímico de alta temperatura llamado electrólisis de óxido sólido, que extrae los iones de oxígeno del dióxido de carbono, muy abundante por cierto en la atmósfera marciana. Hay dos pequeños puertos de salida de gas en MOXIE, uno por donde fluye el oxígeno y otro por donde sale una mezcla de monóxido y dióxido de carbono sin reaccionar. Esta tecnología como tal podría producir oxígeno para que los futuros astronautas respiren en Marte. Pero el uso más significativo del experimento, de cara al futuro, será producir oxígeno a gran escala para usarlo como oxidante en cohetes creados para devolver a los exploradores marcianos a la Tierra después de una misión en el planeta vecino. La atmósfera alrededor del cráter Jezero, que es la ubicación actual del rover Perseverance, alcanzó la densidad máxima a mediados del pasado año terrestre, lo que presentó la oportunidad perfecta para probar la rapidez con la que MOXIE puede producir oxígeno de manera segura. La prueba se realizó en el solo día marciano 534 de la misión, correspondiente al 22 de agosto de 2022, y produjo un pico de 10,44 gramos de oxígeno por hora, un nuevo récord de producción superando las previsiones en 4,4 gramos por hora. Pero la siguiente oportunidad de MOXIE para operar ha llegado recientemente, y a pesar de la disminución de la densidad de la atmósfera de Marte, el 28 de noviembre pasado, MOXIE logró romper el récord nuevamente y producir casi 10,56 gramos de oxígeno por hora en su punto máximo. En esta ocasión, la producción se mantuvo a 9,79 gramos por hora durante 40 minutos. Estas cantidades pueden parecer pequeñas, pero hay que tener en cuenta que las series de producción de MOXIE están limitadas por la potencia móvil disponible. Además, la tecnología MOXIE se miniaturizó para adaptarse al espacio limitado disponible en el rover. En este sentido, se afirma que un MOXIE diseñado para una misión humana a Marte produciría oxígeno casi 200 veces más rápido y trabajaría continuamente durante más de un año. Así pues, los diseñadores de MOXIE, los futuros astronautas marcianos y nosotros mismos tenemos mucho que celebrar con este hito, ya que la utilización de los recursos in situ hará que la exploración espacial sea sostenible y es clave para abrir nuevas fronteras de descubrimiento para la humanidad. Y como la ciencia de Marte no descansa y los avances científicos y tecnológicos tampoco, un equipo de investigación que ha estado analizando datos del espectrómetro de neutrones del rover Curiosity ha podido verificar de forma independiente que los halos de fractura entre las rocas contenían ópalo, que es una forma amorfa de sílice a la que el agua está unida por fuerzas físico-químicas. Esta gema se forma cuando el agua erosiona las rocas ricas en sílice, formando una solución que se asienta en las grietas y hendiduras de la roca. Con el tiempo, esta solución se endurece y se convierte en un bulto sólido que puede ser turbio y opaco o presentar una deslumbrante exhibición de color. Según los autores del estudio, publicado en la revista de investigación geofísica AGU, es increíble ver cómo el detector de neutrones de Curiosity, la única sonda subsuperficial del rover, sigue proporcionando resultados fantásticos que revelan la naturaleza del agua y los materiales hidratados enterrados justo debajo de la superficie marciana. Utilizando meteoritos de Marte, un grupo de científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Hefei ha anunciado que un robot químico impulsado por inteligencia artificial ha sintetizado compuestos que podrían usarse para generar oxígeno a partir del agua congelada en el planeta rojo. Como sabemos, las futuras misiones tripuladas a Marte necesitarán oxígeno, tanto para respirar como para propulsar cohetes para su vuelta.
Y la clave para hacer que estas misiones sean rentables a largo plazo es utilizar recursos que ya existen en el planeta rojo para crearlo, lo que sería mucho más fácil que transportar un montón de oxígeno y materiales que lo produzcan desde la Tierra. La idea es prometedora porque Marte posee importantes reservas de hielo de agua congelada. Dado que el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, los científicos han estado buscando formas de extraer este último elemento de esas reservas marcianas. En particular, los compuestos conocidos como catalizadores son capaces de provocar reacciones químicas que dividen las moléculas de agua para generar oxígeno e hidrógeno. En un nuevo estudio, los investigadores experimentaron con un químico de inteligencia artificial para producir algunos de esos catalizadores que dividen el agua, y lo más importante es que estas pruebas se realizaron con materiales encontrados en Marte. Así, el equipo se centró en 5 categorías diferentes de meteoritos marcianos, rocas que se estrellaron contra la Tierra después de que impactos cósmicos las expulsaran del planeta rojo. Para ello, el químico de inteligencia artificial utilizó un brazo robótico que recolectó muestras de los meteoritos marcianos y luego empleó un láser para escanear el mineral. A partir de ahí, calculó más de 3,7 millones de moléculas que podrían producir oxígeno a partir de 6 elementos metálicos diferentes en las rocas: hierro, níquel, manganeso, magnesio, aluminio y calcio. En 6 semanas, sin ninguna intervención humana, el químico de inteligencia artificial seleccionó, sintetizó y probó 243 de esas moléculas diferentes, y el mejor catalizador que encontró el robot podría dividir el agua a menos 37 grados Celsius, que es la temperatura media que podemos encontrar hoy en Marte. Los investigadores estiman que a un científico humano le habría llevado unos 2000 años encontrar el mejor catalizador utilizando técnicas convencionales de prueba y error. Aún así, los investigadores han señalado que, aunque estos hallazgos sugieren que la inteligencia artificial puede ser muy útil en la ciencia, ésta necesita la guía de científicos humanos, ya que el robot químico es inteligente solo si se le enseña a hacer algo concreto. Los científicos ahora pretenden ver si su químico de inteligencia artificial puede operar en condiciones marcianas, en las cuales la composición atmosférica, la densidad del aire, la humedad, la gravedad, etc., son muy diferentes a las de la Tierra. Los investigadores detallaron sus hallazgos en la revista Síntesis de la Naturaleza, y para quienes deseen profundizar en ellos, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. La estación meteorológica conocida como MEDA, a bordo del rover Perseverance, ha detectado a miles de kilómetros la formación de borrascas muy similares a las de la Tierra en el casquete polar norte de Marte. El rover Perseverance de la NASA acaba de completar la investigación de la atmósfera marciana a lo largo de su primer año en el planeta rojo, que dura aproximadamente 2 años terrestres, y un avance de los resultados se ha publicado en el número de enero de la revista Geociencia de la Naturaleza. El estudio lo ha realizado un equipo coinvestigador de la misión Marte 2020 de la Universidad del País Vasco en España, que ha analizado los ciclos estacionales y diarios de la temperatura y la presión marcianas, así como sus bruscos cambios producidos por diferentes procesos. En cuanto a la temperatura a lo largo de las estaciones, la media en el cráter Jezero, cerca del ecuador marciano y hogar del rover Perseverance, ronda los 55 grados Celsius bajo cero, pero cambia bruscamente entre el día y la noche, bajando hasta menos 130 grados. Durante las horas centrales del día, el calentamiento de la superficie genera movimientos turbulentos en el aire, provocados por el ascenso y descenso de masas de convección que cesan al llegar la noche cuando el aire es más estable. Por su parte, los sensores de presión muestran con detalle el cambio estacional de la atmósfera producido por el deshielo y la congelación del dióxido de carbono atmosférico en los casquetes polares, así como un complejo y variable ciclo diario producto de las mareas térmicas en la atmósfera, la cantidad de polvo y la presencia de nubes. Además, estos sensores han detectado fenómenos dinámicos en la atmósfera que tienen lugar muy cerca del rover, como el paso de remolinos de polvo o la generación de ondas de gravedad cuyo origen se desconoce.
Los remolinos de polvo son más abundantes en el cráter Jezero que en otros lugares de Marte y pueden medir más de 100 metros de diámetro. Y con la estación MEDA se ha podido caracterizar tanto su tamaño y abundancia como su desarrollo. También se ha detectado con MEDA a miles de kilómetros, nada menos que en el borde del casquete polar norte, la presencia de borrascas muy parecidas en su origen a las de la Tierra, que se forman por la deposición de nieve carbónica. Otros fenómenos que MEDA ha podido caracterizar han sido los cambios producidos en la atmósfera por una de las temidas tormentas de polvo, como la de enero de 2022, que a su paso por encima del rover produjo bruscos cambios de temperatura y presión, acompañados de fuertes ráfagas de viento que levantaron el polvo y golpearon los instrumentos, dañando uno de los sensores de viento. Como vemos, el instrumento MEDA está proporcionando medidas meteorológicas de alta precisión que permiten caracterizar la atmósfera de Marte por primera vez, tanto a escala local como a miles de kilómetros, proporcionando así valiosos datos para un mejor conocimiento del clima marciano. En el marco de la Conferencia de Ciencia Planetaria y Lunar celebrada en Texas este mes de marzo, un grupo de científicos ha revelado el descubrimiento de un glaciar relicto o moderno cerca del ecuador de Marte. Ubicado en Noctis Labyrinthus, la región más occidental del gran sistema de cañones Valles Marineris, este hallazgo es significativo, ya que implica la presencia de hielo de agua superficial en Marte en tiempos recientes, incluso cerca del ecuador. Este descubrimiento plantea la posibilidad de que aún exista hielo a poca profundidad en esta área, lo que podría tener implicaciones significativas para la futura exploración humana. Como sabemos, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, enviado a Marte para estudiar el interior, el manto y la corteza del planeta, sucumbió a primeros de año como consecuencia de la acumulación de polvo en sus paneles solares. Sin embargo, los datos obtenidos a lo largo de su corta misión siguen ofreciendo a los científicos nuevas pistas sobre los caminos que siguen las ondas sísmicas de 2 terremotos ocurridos en 2021. Según se informa, estas ondas sísmicas fueron las primeras identificadas que atravesaron el núcleo del planeta, lo que ha permitido a los científicos obtener una visión sin precedentes del núcleo marciano. El nuevo estudio se detalla en un artículo publicado el 24 de abril en la revista Actas de las Academias Nacionales de Ciencias, cuyo enlace dejaré al final de la descripción del vídeo. El conocido Dr. Dirk Schultz-Makup, profesor de astronomía de la Universidad Técnica de Berlín, ha participado recientemente en el simposio organizado por la Fundación del Palacio Real de Ámsterdam, que en esta edición tenía como tema principal la búsqueda de vida extraterrestre. Y en su intervención ha dicho que ya encontramos vida en Marte hace casi 50 años, pero la matamos sin querer, refiriéndose a las misiones Viking de la NASA en 1976. Como se sabe, estas naves iban equipadas con instrumentos científicos calibrados para la detección de signos de vida, pero los resultados de las pruebas realizadas entonces sobre la superficie del planeta siguen siendo confusas hoy en día. Según explica el profesor Schultz-Makup, los instrumentos de las Vikings encontraron trazas de sustancias orgánicas cloradas, que pueden indicar la existencia de vida, aunque en la época se pensó que estos resultados respondían a una contaminación de los instrumentos enviados desde la Tierra, y se dieron como negativos o inconclusos. Ahora, 50 años más tarde, sabemos que la teoría de la contaminación es incorrecta, ya que en este tiempo han llegado más sondas y rovers a Marte que han demostrado que en el planeta rojo hay componentes orgánicos. Sin embargo, estos hallazgos se encuentran en su forma colorada, lo que impide saber si se derivan de procesos biológicos o de reacciones químicas abióticas que no tienen nada que ver con la vida. Además, hace 5 décadas nuestro conocimiento sobre el entorno marciano era escaso, y los investigadores, explica el profesor Schultz-Makup, dieron por supuesto que como la Tierra es un planeta de agua, habría que añadir agua a las muestras, para hacer que los signos de vida aparecieran en un entorno completamente seco como es el de Marte. Y esto, dice el profesor, podría haber ahogado cualquier forma de vida encontrada.
En un artículo publicado en la revista de ciencia Big Think, el profesor profundiza en sus afirmaciones, explicando, entre otras cosas, que muchos de los experimentos de las Viking implicaban la aplicación de agua a las muestras de suelo, lo que puede explicar los desconcertantes resultados. Quizás los supuestos microbios marcianos recogidos para los experimentos de liberación pirolítica no pudieron hacer frente a esa cantidad de agua y murieron al cabo de un tiempo. Por otro lado, las Viking iban equipadas con un instrumento llamado cromatógrafo de gases espectrómetro de masas, que sirve para detectar compuestos orgánicos. Pero para realizar sus análisis tiene que calentar las muestras primero, algo que habría matado a estos compuestos. Además, dice el profesor, esto habría provocado que el peróxido de hidrógeno reaccionara con las moléculas orgánicas que hubiera en la muestra, para formar grandes cantidades de dióxido de carbono, que es precisamente lo que detectó el instrumento. El Dr. Shug Maku ha investigado en los lugares más áridos de la Tierra, como el desierto de Atacama en Chile, y ha comprobado que las formas de vida que se encuentran van cambiando según los ambientes se hacen más áridos. De hecho, dice, en los lugares con menos agua se encuentran microbios que viven exclusivamente dentro de las rocas salinas. Estos organismos aprovechan un proceso llamado higroscopicidad, que hace que algunas sales puedan atrapar agua directamente de la humedad del aire. Por tanto, los microbios que viven en el interior de las rocas salinas de Atacama no necesitan lluvia. La sonda Viking 1 aterrizó en la vertiente occidental de Chryse Planitia o las llanuras de oro, mientras que el módulo de aterrizaje Viking 2 lo hizo en Utopia Planitia, donde el contenido de sal en el suelo es bastante bajo. Sin embargo, hay mucho peróxido de hidrógeno y percloratos, y ambos compuestos son muy higroscópicos, al igual que los de Atacama. Las ondas Viking también observaron la presencia de niebla en Marte, lo que significa que en esos momentos había un 100% de humedad en el ambiente. Esto, dice el profesor, significa que las humedades relativas habrían sido lo suficientemente altas por la mañana y por la noche como para que los microbios pudieran absorber el agua que necesitan. En este sentido, deberíamos explorar hábitats potenciales en Marte como las tierras altas del sur, donde la vida podría persistir en rocas salinas cercanas a la superficie. Incluso podríamos acceder a estas rocas sin necesidad de perforarlas, lo que supondría una enorme ventaja en términos de complicaciones de ingeniería y costes. La entrevista al profesor Shug Maku se ha publicado en la revista científica Big Think, cuyo enlace dejaré en la descripción. Y a continuación vamos a ver una selección de imágenes tomadas por las Viking 1 y 2 hace casi 50 años. Después de que los científicos estudiaran cuidadosamente lo que creen que son restos disecados de un lago de lodo ecuatorial en Marte, su estudio de la caótica región de Hydraotes Chaos sugiere que un tesoro enterrado en el agua surgió a la superficie. Si los investigadores tienen razón, esta región podría convertirse en un terreno privilegiado para futuras misiones que busquen rastros de vida en Marte. Si bien los lagos marcianos y los volcanes de lodo han sido objeto de estudios anteriores, este reciente trabajo representa el primer análisis integral centrado específicamente en un supuesto lago de lodo, según informó Alexis Rodríguez, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias de Arizona.
En términos más generales, los científicos sugieren que el agua superficial de Marte se congeló hace unos 3.700 millones de años, a medida que la atmósfera se adelgazaba y la superficie se enfriaba. Pero bajo tierra, el agua subterránea podría haber permanecido líquida en vastas cámaras. Además, es posible que en esas cloacas naturales hubieran habitado formas de vida, dejando rastros de su existencia. Hace solo unos 3.400 millones de años, ese sistema de acuíferos se rompió en Hydraotes Chaos, provocando inundaciones de proporciones colosales que arrojaron a la superficie sedimentos grandes como montañas, sugiere el estudio. Y esperan que futuras misiones a Marte puedan examinar ese sedimento en busca de firmas biológicas. Hydraotes Chaos es un ejemplo de geografía llamada terreno del caos. Un revoltijo de montañas salientes, cráteres rotos y valles irregulares que los científicos estudiaron minuciosamente en busca de más pistas, a partir de imágenes tomadas por el orbitador de reconocimiento de Marte. En medio de la vorágine del terreno caótico se encuentra un círculo tranquilo de terreno relativamente plano. Esta llanura está llena de conos y cúpulas, con indicios de barro burbujeando desde abajo, lo que sugiere que los sedimentos no llegaron a través de una inundación repentina, sino que se elevaron desde el subsuelo. Una vista satelital de Hydraotes Chaos, contorneado en blanco, incluye la ubicación del lago de lodo propuesto que se indica con una flecha negra. Basándose en simulaciones, los autores sugieren que Hydraotes Chaos se superpuso a un depósito de agua enterrada en forma de gruesas capas de hielo potencialmente ricas en biofirmas. Finalmente, debido al calor interno del planeta que derritió el hielo, el agua burbujeó hasta la superficie y creó un lago fangoso. A medida que el agua se disipó, habría dejado atrás todas esas tentadoras y potenciales firmas biológicas. Curiosamente, esa agua podría haber permanecido bajo tierra incluso después de aquellas mega inundaciones. De hecho, los resultados de los autores sugieren que el sedimento en la superficie de este lago de lodo data de hace solo unos 1.100 millones de años, mucho después de que la mayor parte del agua subterránea de Marte debiera haberse inundado y ciertamente mucho después de que Marte fuera habitable. Con ese cronograma en mente, los científicos responsables del estudio planean analizar lo que hay debajo de la superficie del lago. Eso permitiría a los científicos establecer cuándo el planeta podría haber albergado vida a lo largo de su historia. Asimismo, los científicos podrían incluso realizar investigaciones futuras directamente sobre el barro antiguo. En este sentido, el Centro de Investigación Ames de la NASA ya está trabajando en un instrumento llamado extractor por análisis químico de biomarcadores lipídicos en el regolito marciano llamado Excalibur, que probaría rocas extraterrestres en busca de biomarcadores, en particular lípidos. Así pues, una futura misión de la NASA podría llevar a Excalibur a la Luna o Marte, concretamente a Hydraotes Chaos, que está bajo consideración como candidato a sitio de aterrizaje de la próxima misión al planeta rojo. En mayo de 2022, Marte sufrió un seísmo de magnitud 4.7, cuyas vibraciones se sintieron en todo el planeta durante al menos 6 horas. Un evento que fue registrado por el sismómetro desplegado del módulo de aterrizaje InSight de la NASA, que finalizó su misión en diciembre de ese mismo año. Dado que la señal sísmica registrada por la sonda era similar a la de anteriores terremotos causados por impactos de meteoritos, el equipo creyó que este evento, llamado S1222A, podría haber sido causado también por un impacto, lo que puso en marcha la búsqueda internacional de un nuevo cráter. Aunque Marte es más pequeño que la Tierra, tiene una superficie terrestre similar, ya que, como sabemos, carece de océanos. Para estudiar esta enorme extensión de terreno de 144 millones de kilómetros cuadrados, el director del estudio y profesor de la Universidad de Oxford, Benjamin Fernando, solicitó la colaboración de la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Nacional China, la Organización de Investigación Espacial de la India y la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos. Cada grupo examinó los datos de sus satélites en órbita alrededor de Marte, en busca de un nuevo cráter o de cualquier señal que revelase un impacto, como por ejemplo la aparición de una nube de polvo en las horas posteriores al seísmo.
Pero tras varios meses de búsqueda, el equipo internacional no encontró ningún cráter reciente, concluyendo finalmente que el suceso se debió a la liberación de enormes fuerzas tectónicas en el interior del planeta, lo que indica que Marte es mucho más activo sísmicamente de lo que se pensaba. Según los investigadores, seguimos pensando que Marte no tiene ninguna placa tectónica activa en la actualidad, por lo que es probable que este suceso se debiera a la liberación de tensiones en el interior de la corteza marciana. En este sentido, los investigadores creen que las tensiones son el resultado de miles de millones de años de evolución, incluido el enfriamiento y la contracción de distintas partes del planeta a ritmos diferentes. Aunque aún no se comprende del todo por qué algunas partes del planeta parecen tener mayores tensiones que otras, estos resultados ayudan a seguir investigando, y algún día esta información podría ayudarnos a decidir dónde sería seguro para los seres humanos vivir en Marte y dónde sería mejor evitarlo. Para la coordinadora científica de la cámara estéreo de alta resolución de la nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea, Daniela Tirch, este experimento demuestra lo importante que es mantener un conjunto diverso de instrumentos en Marte, y se muestran muy satisfechos de haber contribuido a completar el enfoque multiinstrumental e internacional de este estudio. El equipo está avanzando ahora aplicando los conocimientos de este estudio a futuros trabajos, incluidas las próximas misiones a la luna Titán de Saturno. Un meteorito que se estrelló contra Marte en septiembre de 2021 ha reescrito lo que los científicos sabían sobre el interior del planeta. Al analizar la energía sísmica que vibró a través del planeta después del impacto, los investigadores descubrieron una capa de roca fundida que envuelve el núcleo de metal líquido de Marte. El hallazgo significa que el núcleo marciano es más pequeño de lo que se pensaba anteriormente y también resuelve algunas preguntas sobre cómo se formó y evolucionó el planeta rojo a lo largo de miles de millones de años. El descubrimiento proviene de la misión InSight de la NASA, que como sabemos portaba un sismómetro que depositó en la superficie de Marte en 2018. Hasta 2022, este instrumento detectó cientos de martemotos sacudiendo el planeta. Estas ondas sísmicas producidas por terremotos o impactos pueden disminuir o acelerar dependiendo del tipo de material que atraviesan, por lo que los sismólogos pueden medir el paso de las ondas para deducir cómo es el interior de Marte. El hallazgo se ha publicado recientemente en la revista Nature y para quienes deseen profundizar en el mismo dejaré el enlace al artículo completo en la descripción del vídeo. El orbitador de Marte de los Emiratos Árabes Unidos ha creado un nuevo e impresionante mapa global del planeta rojo que revela cantidad de características geológicas en 3 dimensiones. El mapa ha sido creado por un equipo de científicos dirigido por la Universidad de Nueva York y el Centro de Ciencias Espaciales de los Emiratos Árabes Unidos. Para ello, los investigadores utilizaron más de 3.000 observaciones realizadas durante un año marciano o 2 terrestres por la misión Hope Mars o Esperanza a Marte y las unieron para construir una composición de color que muestra muchas de las principales características geológicas del planeta rojo en alta definición. Además de este nuevo mapa global, la Agencia Espacial Árabe ha publicado una colección de tomas individuales que muestran muchos de estos accidentes geográficos en imágenes anotadas como las que estamos viendo. Otras imágenes de disco completo muestran los casquetes polares, las montañas y volcanes inactivos desde hace mucho tiempo, así como restos de antiguos ríos, lagos y valles que hace unos 3.500 millones de años contenían agua líquida. Así, los nuevos mapas actualizados son una valiosa referencia que puede ayudar a los científicos a comprender mejor cómo ha cambiado el clima de Marte durante todo este tiempo. Por su parte, los principales cráteres de impacto observados cuentan la historia de los primeros bombardeos de asteroides en el planeta, cuando los impactos de las rocas espaciales eran mucho más comunes que en la actualidad, y esto ayudará a los científicos a comprender mejor los caóticos orígenes del sistema solar. Según afirman fuentes de la agencia árabe, el mapa es un paso más para lograr el ambicioso objetivo de la misión de proporcionar una imagen global completa del clima marciano, ya que mientras más de 30 naves espaciales anteriores solo lograron capturar una instantánea del clima de Marte, la misión árabe seguirá los cambios estacionales a lo largo de todo un año marciano.
Tanto el mapa global como todas las imágenes que hemos visto están disponibles tanto en inglés como en árabe en la web del Centro Espacial y Ciencia NII de Abu Dhabi, cuyo enlace dejaré al final de la descripción del vídeo. Mientras los Emiratos Árabes dan cuenta del progreso de sus observaciones, la NASA acaba de publicar el mapa tridimensional más detallado de Marte jamás realizado, con el que podrás visitar todos los rincones del planeta y visualizarlo con una definición sin precedentes. Creado por el laboratorio Bruce Murray para visualización planetaria en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena, el mapa interactivo global de Marte es un mosaico compuesto a partir de imágenes tomadas por la cámara de contexto en blanco y negro a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA. El equipo ha tardado nada menos que 6 años en completarlo, después de unir más de 110.000 imágenes del planeta, la mayoría de las cuales se han montado utilizando un algoritmo informático. Sin embargo, los investigadores han tenido que agregar más de 13.000 imágenes manualmente. El mapa es tan detallado que cubre unos 25 metros cuadrados de la superficie marciana en cada píxel. O sea, si se imprimiera el mapa completo, la imagen resultante, de 5,7 billones de píxeles, sería más grande que un campo de fútbol. El mapa interactivo está disponible para el público y es muy fácil de usar. Simplemente abrirlo en un navegador web y luego hacer clic para explorar diferentes regiones del planeta, pudiendo hacer zoom para ver detalles como por ejemplo las pistas de los remolinos de polvo que se entrecruzan en la superficie. También hay pestañas donde hacer clic que te llevarán a puntos concretos de interés, como los cráteres donde trabajan actualmente los rovers Perseverance y Curiosity, el imponente volcán Monte Olympus, el sistema de cañones Valles Marineris y otros lugares de interés. El enlace al mapa interactivo lo dejo también al final de la descripción del vídeo. La misión MAVEN de la NASA, que estudia la atmósfera de Marte, ha adquirido 2 impresionantes vistas ultravioleta del planeta, tomadas en diferentes puntos a lo largo de su órbita alrededor del Sol. Al observar Marte en longitudes de onda ultravioleta, los científicos pueden obtener información sobre la atmósfera marciana y ver las características de la superficie de manera notable. El instrumento a bordo mide longitudes de onda entre 110 y 340 nanómetros, fuera del espectro visible. Para hacer que estas longitudes de onda sean visibles para el ojo humano y más fáciles de interpretar, las imágenes se representan con los niveles de brillo variables de 3 rangos de longitud de onda ultravioleta, representados como rojo, verde y azul. En este esquema de colores, el ozono atmosférico aparece de color púrpura, mientras que las nubes y las neblinas aparecen de color blanco o azul. La superficie puede aparecer bronceada o verde, dependiendo de cómo se hayan optimizado las imágenes para aumentar el contraste y mostrar detalles. La primera imagen se tomó durante la temporada de verano del hemisferio sur y muestra la cuenca de Argyre, uno de los cráteres más profundos de Marte, en la parte inferior izquierda llena de neblina atmosférica representada aquí como rosa pálido. Los profundos cañones de Valles Marineris aparecen en la parte superior izquierda llenos de nubes de color canela en la imagen. También es visible el casquete polar sur en la parte inferior, encogiéndose por el calor relativo del verano que, junto a las tormentas de polvo, impulsan el vapor de agua a altitudes muy altas, lo que explica el descubrimiento de MAVEN de una mayor pérdida de hidrógeno de Marte en esta época del año. Las estaciones que cambian rápidamente en la región del Polo Norte provocan una gran cantidad de nubes blancas. Aquí, el ozono que aparece de color magenta se ha acumulado durante las frías noches polares. Luego se distribuye en primavera por reacciones químicas con el vapor de agua, que se restringe a altitudes bajas de la atmósfera en esta época del año. Según un nuevo estudio, los barrancos en Marte pueden haberse formado cuando el planeta vecino estaba más inclinado, lo que provocó cambios dramáticos en el clima que enviaron agua en cascada por las laderas, creando los barrancos que se observan hoy en día. Los científicos descubrieron por primera vez los barrancos en Marte en el año 2000. Se parecían mucho a los canales que se forman en la Tierra en los valles secos de la Antártida, que están tallados por el agua de los glaciares que se derriten. En este sentido, los primeros barrancos marcianos observados sugerían que alguna vez fluyó el agua en Marte, y tal vez lo siga haciendo hoy en día en algún lugar del planeta.
Aunque su parecido con los barrancos de la Tierra en la Antártida es mucho, los autores del estudio se han preguntado cómo pudieron formarse allí. Un rompecabezas en el que han trabajado muchos científicos, según ha declarado a la revista Space el autor principal del estudio, James Dixon, científico planetario del Instituto de Tecnología de California en Pasadena. El problema con la posibilidad de un flujo de agua en los barrancos de Marte es que estos barrancos existen principalmente en alturas donde no se espera agua líquida bajo el clima marciano actual. El aire en el planeta rojo es en la actualidad demasiado frío y delgado para que el agua dure mucho tiempo en estado líquido, y al igual que en la Tierra es más frío y delgado en elevaciones altas. Investigaciones anteriores han sugerido que estos barrancos podrían tener un origen diferente, como escarcha de dióxido de carbono que se sublimó o se transformó directamente en vapor, cuando Marte experimentó periodos cálidos, lo que provocó que rocas y escombros se deslizaran por las pendientes. Sin embargo, queda mucho por saberse sobre este posible escenario, ya que en la naturaleza y la atmósfera de la Tierra esto no sucede. Otra posibilidad es que estos barrancos se hayan formado en el pasado cuando el clima de Marte era más favorable para que sobrevivieran pequeñas cantidades de agua líquida en la superficie marciana, lo que podría explicar la altura de los barrancos, donde el agua de deshielo de los glaciares podría haber fluido por las laderas formando canales. Para ver si podría haber existido agua líquida en Marte, los científicos examinaron cómo su inclinación axial u oblicuidad han cambiado con el tiempo, analizando los potenciales efectos de esta inclinación. Cuanto más inclinados estén los polos de un planeta con respecto a su órbita alrededor del Sol, mayor es la variación en la cantidad de luz solar que reciben las diferentes partes de ese mundo a lo largo de su año orbital. Como sabemos, la inclinación axial de la Tierra es de unos 23,5 grados, dando como resultado sus estaciones. Actualmente la oblicuidad de Marte es de unos 25 grados, pero ha variado entre 15 y 35 grados a lo largo de cientos de millones de años, lo que puede producir cambios climáticos aún más drásticos. En este sentido, los científicos investigaron cómo los tiempos de mayor oblicuidad en Marte darían lugar a oscilaciones más extremas entre el invierno y el verano, y en consecuencia climas potencialmente más favorables para el agua líquida. Para ello desarrollaron un modelo global en 3D del clima marciano, para ver lo que podría suceder con una oblicuidad de 35 grados, y descubrieron que en los lugares donde ahora se encuentran barrancos, la sublimación del hielo de dióxido de carbono podría haber creado una atmósfera más densa, donde las temperaturas de la superficie habrían superado el punto de fusión del hielo de agua. Estas condiciones probablemente ocurrieron repetidamente durante los últimos millones de años, más recientemente hace unos 630.000 años. Además, estas áreas de barrancos actualmente tienen mucho hielo de agua cerca de la superficie, y es probable que hayan tenido mucho más en el último millón de años. En este sentido, los investigadores sugieren que durante los momentos de gran inclinación axial, gran parte de este hielo podría haberse derretido para crear barrancos en las áreas de gran altitud donde ahora se ven. Dado que la vida en la Tierra se encuentra prácticamente donde quiera que haya agua, es posible que la investigación futura desee centrarse en estos barrancos en Marte, para ver si la vida pudo haber existido alguna vez en el planeta rojo y si aún vive allí. El Spontus Montes es una cadena montañosa escarpada ubicada en el borde occidental de una de las cuencas de impacto más grandes del Sistema Solar, conocida como Hellas Basin. La profundidad de 7 kilómetros de Hellas y su ubicación en el hemisferio sur forman un sistema atmosférico activo que impacta directamente en la evolución del paisaje local. El Spontus tiene una gran acumulación de dunas de arena y otras formas de fondo creadas por el viento, que han estado migrando de forma continua desde que la cámara IRISE, a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte, comenzó a tomar imágenes de la superficie. El área más empinada de una duna llamada cara deslizante indica el lado de la duna a favor del viento y su dirección de migración impulsada por los vientos locales. En este lugar hay muchas dunas influenciadas por los vientos del este que desembocan en Hellas Basin. Mientras tanto, otros lugares muestran que la migración se había desplazado en dirección opuesta al oeste. En ciertos casos vemos estas direcciones de dunas opuestas en la proximidad,
cuando los patrones complejos no se deben a vientos que son constantes en magnitud o dirección, sino que aumentan y disminuyen a lo largo del año marciano. Los científicos han realizado las mediciones más precisas jamás realizadas de la rotación de Marte, detectando por primera vez cómo el planeta se tambalea debido al chapoteo de su núcleo de metal fundido. Los hallazgos, detallados en un reciente artículo publicado en la revista Nature, se basan en datos del módulo de aterrizaje InSight de la NASA, que operó en Marte durante 4 años antes de quedarse sin energía durante su misión extendida en diciembre de 2022. Para rastrear la velocidad de giro del planeta, los autores del estudio se basaron en uno de los instrumentos de InSight, un transpondedor de radio y antenas llamado colectivamente Experimento de Estructura Interior y Rotación o RISE, descubriendo que la rotación del planeta se está acelerando en aproximadamente 4 milisegundos por año, lo que corresponde a una reducción de la duración del día marciano en una fracción de 1 milisegundo por año. Dado que se trata de una aceleración tan sutil, los científicos no están del todo seguros de la causa, pero tienen algunas ideas, incluida la acumulación de hielo en los casquetes polares o el rebote posglacial, donde las masas de tierra se elevan después de haber sido enterradas por el hielo. Los autores del estudio también utilizaron los datos de RISE para medir la oscilación de Marte, debido al chapoteo de su núcleo líquido. Una medición que permite a los científicos determinar el tamaño del núcleo, que, según los datos de RISE, tiene un radio de aproximadamente 1835 kilómetros. El poderoso Monte Olimpo de Marte pudo haber sido alguna vez una isla volcánica rodeada por un océano de casi 6 kilómetros de profundidad, según evidencias geológicas encontradas por un equipo de investigadores en los imponentes acantilados que rodean el extinto volcán. Como se sabe, el Monte Olimpo es la montaña más alta conocida del Sistema Solar. Se alza unos 25 kilómetros sobre la superficie marciana, con una enorme base de unos 600 kilómetros de ancho. En la cima de la montaña hay una caldera volcánica que se estima que entró en erupción por última vez hace 25 millones de años. Se encuentra al noroeste de la llamada región de los Montes de Tarsis, una enorme meseta volcánica que cuenta, entre otros, con una fila de 3 volcanes en escudo: Arsia, Pavonis y Ascraeus Montes. Recientemente, un equipo dirigido por el investigador científico Anthony Hildebrand de la Universidad de París en Francia ha publicado un nuevo trabajo que revela que el Monte Olimpo muestra similitudes con islas volcánicas de la Tierra, como las Islas Azores, las Islas Canarias y las Islas Hawaianas. La evidencia que sostiene su informe se encuentra en forma de acantilados gigantes o escarpes, que suben casi 6 kilómetros de altura alrededor de este imponente volcán. En este sentido, el equipo de Hildebrand dice que las escarpas tienen la apariencia característica de haberse formado cuando la lava que fluía por las laderas del volcán encontró aguas profundas de un océano a su alrededor. Esto habría ocurrido hace más de 3.000 millones de años, cuando Marte tenía un ambiente húmedo y el agua formaba gran parte de su superficie. Aunque otros científicos en el pasado ya habían intentado relacionar los acantilados del Monte Olimpo con el agua líquida, hasta ahora no estaba clara la relación exacta entre ellos. Así pues, si esta teoría es cierta, la cima de los acantilados marca el margen de una antigua costa. Hoy, alrededor del Monte Olimpo, se encuentra una gran depresión en la superficie provocada por el propio peso de la montaña, y la altura de los escarpes indica que el agua del océano habría llenado esta depresión hasta una profundidad de unos 6 kilómetros. Asimismo, se encuentran características similares en el flanco norte de otro volcán marciano, conocido como Alba Montes, que se encuentra a más de 1.800 kilómetros del Monte Olimpo, que indican la posible extensión del antiguo océano. Según se afirma en el informe, publicado en la revista Cartas de Ciencia Planetaria, los volcanes gigantes de Marte se habrían formado sobre puntos calientes del manto fundido, donde la convección hace que el magma más cálido se eleve en una columna gigante.
Sin embargo, en lugar de que todos los volcanes de la región se hubieran formado a partir de la misma columna, Hildebrand y sus colegas sugieren que la hipótesis más probable es que hubo columnas regionales distintas bajo el Monte Olimpo y el otro volcán mencionado, Alba Montes, separadas en la superficie por cientos de kilómetros. Estas columnas hicieron que la superficie se hinchara hacia afuera en un área grande, formando una enorme meseta volcánica que, como se ha dicho, hoy llamamos región de Tarsis. Además, los investigadores sostienen que la elevación del manto que impulsó a los volcanes tuvo un efecto aún mayor en el océano que los rodeaba, al deformar tanto la corteza del planeta que cambió la ubicación del mismo. Estas imágenes muestran una superficie rica en rocas depositadas por el tsunami más antiguo. Luego, estos fueron erosionados por canales cuando el agua del tsunami regresó al nivel de elevación del océano. Aquí, la flecha blanca muestra la dirección del retorno del flujo. Estudios anteriores han encontrado evidencia de dos costas distintas dentro de una región de las tierras bajas de Marte, llamada Bastitas Borealis. Estas costas difieren en elevación en varios kilómetros y se habían interpretado como evidencia de dos océanos diferentes que existían en esta región con cientos de millones de años de diferencia. Sin embargo, el equipo de Hildebrand cree que en lugar de haber múltiples océanos, solo había uno. Y como se ha dicho, a medida que el levantamiento del manto empujó la corteza del planeta y formó la elevación de Tarsis, deformó la superficie de Marte lo suficiente como para cambiar la ubicación de este océano, por lo que hoy vemos dos costas separadas por su edad. Estos nuevos hallazgos proporcionan a los científicos planetarios más detalles sobre la historia del agua en Marte, y se cree que cuando la costa del océano cambió, este ya estaba comenzando a retroceder y a secarse, concluyendo que si Marte alguna vez fue habitable, esta era podría haber marcado el fin de esa posible habitabilidad. Como hemos dicho, la investigación se ha publicado recientemente en la revista Cartas de Ciencia Planetaria, cuyo enlace dejaré en la descripción del vídeo. El orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea ha cumplido 20 años orbitando el planeta rojo. Para celebrarlo, la agencia ha publicado un vídeo en YouTube de 1 hora de duración que captura en tiempo real desde Marte diferentes puntos de vista del planeta, con su cámara de monitoreo visual a medida que la sonda lo sobrevolaba, incluyendo su posición orbital en cada captura. Una secuencia de imágenes que han tardado entre 3 y 22 minutos en llegar a la Tierra, dependiendo de la posición del orbitador con respecto al Sol en cada toma. Al mismo tiempo, la agencia ha lanzado este nuevo mosaico que vemos ahora en alta definición, utilizando esta vez los datos de la cámara estéreo de alta resolución que muestra el color de la superficie marciana como nunca se había visto. Esta cámara suele fotografiar la superficie de Marte desde una altitud de unos 300 kilómetros, que es lo más cerca que la nave espacial ve a Marte desde su órbita elíptica, y las imágenes resultantes cubren áreas de unos 50 kilómetros de ancho. Sin embargo, el nuevo mosaico reúne 90 imágenes tomadas a mayor altitud entre 4.000 y 10.000 kilómetros, capturando así áreas de 2.500 kilómetros de ancho que luego se juntaron para formar una vista global completa. Estas imágenes a gran escala se obtienen normalmente para observar patrones climáticos en Marte, pero incluso en ausencia de fenómenos atmosféricos ofrecen maravillosas vistas de la superficie del planeta. Este que vemos ahora es un ejemplo del tipo de imagen utilizada para crear el mosaico global. El terreno gris del fondo comprende datos del altímetro láser a bordo del orbitador de Marte de la NASA, mientras que la Mars Express europea captura las dos secciones de colores. A la izquierda, un compuesto rojo-verde-azul que muestra cómo se ve la superficie en luz visible o cómo la vería el ojo humano. Pero hay que tener en cuenta que el color azul claro de los extremos norte y sur es causado por la cámara, que tiene una visión menos profunda a través de la atmósfera marciana, por lo que estas regiones han sido excluidas. A la derecha, un compuesto infrarrojo rojo-verde. Estas vistas inusuales, que incluyen el canal infrarrojo, hacen posible examinar la reflectividad de la superficie de Marte en varias longitudes de onda, y también han sido inspeccionadas para detectar artefactos o agujeros en los datos que componen el mosaico global. Además de brindarnos una nueva y espectacular visión de Marte, el mosaico también proporciona información sobre la composición de la superficie, revelando una variedad de colores sin precedentes, como vemos en este detalle centrado en el gran sistema de cañones Valles Marineris.
Como vemos, aunque Marte es famoso por su color rojizo, causado por los altos niveles de óxido de hierro, grandes partes del planeta parecen ser bastante oscuras con tendencia al azul. Estas son arenas basálticas de origen volcánico, que forman capas de arena oscuras y de gran alcance en todo Marte. Se amontonan a medida que se mueven con el viento, creando imponentes dunas de arena y campos de dunas dentro de los cráteres de impacto. Por otro lado, el material erosionado por el agua tiende a verse más claro. Así, los minerales más comunes en Marte, como arcillas y sulfatos, aparecen particularmente brillantes en estos compuestos de color. Desde su llegada a Marte, en diciembre de 2003, la sonda Mars Express ha estado orbitando el planeta rojo, tomando imágenes de la superficie de Marte, mapeando sus minerales, identificando la composición y circulación de su tenue atmósfera, sondeando debajo de su corteza y explorando cómo interactúan varios fenómenos en el entorno marciano. La cámara de alta resolución, responsable de las imágenes, ha revelado mucho sobre las diversas características de la superficie marciana en los últimos 20 años. Por ello, Crónicas Marcianas se une a esta celebración invitándote a ver una selección de sus mejores e icónicas vistas.
Marte tiene algunos de los volcanes más grandes del Sistema Solar, y en esta ocasión el orbitador europeo Mars Express nos presenta una impresionante imagen del flanco agrietado y picado del segundo más alto del planeta, el volcán Ascraeus Mons. Ascraeus Mons, cuyo nombre proviene de una antigua región griega llamada Ascra, es el más septentrional y el más alto de los 3 volcanes prominentes que se encuentran en la región de Tarsis, una gran meseta volcánica en el hemisferio occidental de Marte. Mide unos imponentes 18 kilómetros de altura, aunque sus pendientes son suaves, con una inclinación media de 7 grados. Este lento ascenso se refleja en el enorme diámetro de la base del volcán, con más de 480 kilómetros, lo que le da una huella equivalente al tamaño de Rumanía en la Tierra. Su altura solo es superada por el majestuoso Monte Olimpo, el volcán más alto de Marte y de todo el Sistema Solar, con una altura de 24 kilómetros o 3 veces la del Monte Everest de la Tierra. La imagen cenital muestra el flanco sur inferior de Ascraeus Mons, donde se produce una diferencia dramática en la elevación entre el lado derecho o norte de la imagen y el lado izquierdo o sur, que se encuentra 10 kilómetros más abajo. El pico del volcán se encuentra a la derecha o norte del marco, como se ve más claramente en el mapa de contexto de la región observada. Muchas características dramáticas similares, denominadas colectivamente Ascraeus Chasmata, que abarcan una enorme porción de terreno colapsado de más de 70 kilómetros de ancho, son visibles en la imagen. Flujos de lava y tubos, cadenas de cráteres, riachuelos en forma de canal y grandes fisuras que se extienden a lo largo de decenas de kilómetros. Todas estas características de diferente edad y origen se unen para formar una escena que se asemeja a los rastros de tinta que se dispersan ingeniosamente en el agua o al hermoso complejo sistema de raíces de una planta a medida que excavan en el suelo. Esta vista en perspectiva muestra numerosos flujos de lava arrugados, que al encontrarse con cadenas de cráteres de hoyo o depresiones circulares o casi circulares, se han combinado y fusionado para formar canales. También vemos esto en la Tierra, con un ejemplo notable en los cenotes que se encuentran en la península de Yucatán, en México. Los canales y cadenas del cráter del Pozo que se muestran aquí también se han agrupado para formar un área de colapso especialmente grande y llamativa. Estas cadenas y canales se forman cuando la capa superficial de un flujo de lava se enfría, se endurece y finalmente se derrumba sobre los vacíos ocultos bajo la superficie. Desde esta perspectiva se pueden ver varias depresiones de tejido, igualmente formadas tras el encuentro y fusión con depresiones circulares o casi circulares a su paso. La parte izquierda de la imagen está dominada por grandes fisuras de hasta 40 kilómetros de largo. A partir de estas fisuras se ramifican canales que se entrelazan, aislando trozos de terreno para formar islas y terrazas. Es probable que se hayan formado por agua, tal vez cuando la nieve y el hielo se acumularon en los flancos de Ascraeus Mons, antes de derretirse más tarde. La sonda europea Mars Express lleva 20 años orbitando Marte, documentando diversas características de su superficie, con imágenes que muestran desde crestas y surcos esculpidos por el viento hasta cráteres de impacto, fallas tectónicas, canales de ríos y antiguas piscinas de lava. Además, todas las imágenes que presenta se realizan a partir de datos precisos de elevación y en el color verdadero que vería el ojo humano desde su posición. En este mes de junio se cumplen 23 años desde que la NASA publicó las primeras imágenes orbitales de Marte, volando sobre unos barrancos cuyos regueros oscuros fueron interpretados como posibles flujos de agua líquida. Para ello, los científicos analizaron los datos de la nave espacial Mars Global Surveyor y el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, encontrando lo que parecían ser barrancos formados por agua que fluye. También encontraron escombros y depósitos de lodo que estos flujos pueden haber dejado atrás. Como se sabe, los orbitadores de Marte ya han confirmado la existencia de vastos océanos de agua en el pasado antiguo del planeta. Incluso han llegado a detectar hielo de agua bajo los polos. Por su parte, los barrancos y otras rayas oscuras en la superficie marciana, conocidas como líneas de pendiente recurrente, parecen contener salmuera de agua supersalada, pero hasta ahora ningún dato real ha confirmado la presencia de agua líquida en ninguna parte de la superficie del planeta.
Según un estudio publicado en la Universidad de Cornell, los ingenieros aeroespaciales ya están pensando en cómo enviar suministros a Marte una vez que los humanos establezcan su presencia en el planeta rojo. Dado que el coste de los cohetes es demasiado elevado y son demasiado lentos, se están explorando otros métodos y un equipo de científicos alemanes ha encontrado la clave para enviar pequeñas cargas útiles al 0,2% de la velocidad de la luz, reduciendo el tiempo de viaje a solo 26 días mediante el uso de velas solares hechas de un material llamado aerografito. Para quienes deseen profundizar en esta interesante noticia, dejaré su enlace en la descripción. Los sensores a bordo de naves espaciales que exploran otros mundos tienen la capacidad de detectar moléculas indicativas de vida extraterrestre. Sin embargo, se sabe que las moléculas orgánicas que insinúan procesos biológicos intrigantes se degradan con el tiempo, lo que hace que su presencia sea difícil de detectar por la tecnología actual. Pero ahora un método recientemente desarrollado, basado en inteligencia artificial, es capaz de detectar diferencias sutiles en patrones moleculares que indican señales biológicas, incluso en muestras de cientos de millones de años. Mejor aún, el mecanismo ofrece resultados con un 90% de precisión, según una nueva investigación publicada en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, cuyo enlace dejaré también en la descripción del vídeo. El orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea ha dirigido recientemente su mirada hacia el volcán más imponente de Marte, conocido como Monte Olimpo, revelando su espectacular entorno y su turbulento pasado. Como sabemos, Marte alberga los volcanes más grandes del Sistema Solar. El más alto de ellos es el Monte Olimpo, un volcán escudo gigante descubierto en 1971 por la nave espacial Mariner de la NASA. Tiene 21,9 kilómetros de altura en su punto máximo y es aproximadamente 2,5 veces más alto que el monte Everest de la Tierra sobre el nivel del mar. En el curso de sus observaciones, los científicos de la Mariner observaron no solo el pico del volcán, sino también sus alrededores, descubriendo una aureola que se extiende desde la base del volcán a lo largo de cientos de kilómetros. Esta aureola rodea la escarpa basal del volcán, que es notablemente empinada y alcanza los 7 kilómetros de altura en algunos lugares, y nos cuenta la historia de cómo los flancos inferiores del Monte Olimpo se derrumbaron catastróficamente hace cientos de millones de años. Grandes cantidades de lava fluyeron entonces por el volcán, provocando deslizamientos de tierra que cayeron por sus flancos hasta encontrarse con un lecho de roca, en este caso un lecho de roca que contenía hielo y agua. Aquí, la lava sofocante hizo que este hielo se derritiera y se volviera inestable, dando como resultado el deslizamiento del borde rocoso del volcán, que se extendió ampliamente por las llanuras circundantes. A medida que los deslizamientos de tierra se alejaron del Monte Olimpo y viajaron a través de la superficie marciana, se comprimieron y estiraron alternativamente, lo que creó las arrugas características que se ven en estas nuevas imágenes de la región conocida como Licus Sulci. Después de su formación, Licus Sulci se volvió aún más prominente con el tiempo a medida que el viento azotaba la superficie marciana, erosionando su material. Este viento también recogió polvo y lo llevó a lo largo y ancho de Marte, para luego esparcir esta fina capa de arena sobre las colinas y crestas cercanas. Los deslizamientos de tierra, como los experimentados por el Monte Olimpo, pueden tener cientos de metros de espesor. Sin embargo, para este gigante, que sufrió múltiples colapsos superpuestos, pueden llegar a los 2 kilómetros de espesor. Una característica que resalta las inmensas proporciones de estas crestas se puede ver en la imagen con el cráter Yelva como referencia, que tiene un diámetro de más de 8 kilómetros. Este cráter está situado a más de 1000 kilómetros de la cima del volcán, lo que demuestra hasta qué punto los destructivos deslizamientos de tierra viajaron desde sus flancos antes de asentarse en las llanuras de Licus Sulci. El hielo enterrado será un recurso vital para las primeras personas que pisen Marte,
ya que servirá como agua potable y un ingrediente clave del combustible para cohetes, pero también será un objetivo científico importante. En este sentido, los astronautas o los robots algún día podrían perforar núcleos de hielo descubriendo la historia climática de Marte y explorando hábitats potenciales para la vida microbiana. Como se sabe, el agua líquida no es estable en la superficie marciana, ya que la atmósfera es tan delgada que el agua se vaporiza inmediatamente. También se sabe que hay mucho hielo de agua en los polos marcianos, aunque también se puede encontrar dióxido de carbono o hielo seco. Pero esas regiones son demasiado frías para que los astronautas o robots sobrevivan por mucho tiempo. Ahí es donde entra en juego el proyecto de mapeo de hielo de agua subsuperficial financiado por la NASA por sus siglas SWIM, que recientemente ha lanzado su cuarto conjunto de mapas, el más detallado desde que comenzó el proyecto en 2017. Dirigido por el Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, Arizona, este proyecto reúne datos de varias misiones orbitales de la NASA, que han identificado los lugares más probables para encontrar hielo marciano a los que se podría acceder desde la superficie en futuras misiones. Estos lugares se encuentran en latitudes medias de Marte, donde la atmósfera es más espesa y es más fácil frenar una nave espacial en descenso. Los científicos utilizan habitualmente la cámara IRISE a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte para estudiar nuevos cráteres de impacto causados por meteoritos que pueden haber excavado trozos de hielo. La mayoría de estos cráteres no tienen más de 10 metros de diámetro, aunque en 2022 IRISE capturó un cráter de impacto de 150 metros de ancho que reveló una veta madre de hielo que se había estado escondiendo bajo la superficie. Además de los impactos que exponen el hielo, el nuevo mapa incluye avistamientos del llamado terreno poligonal, donde la expansión y contracción estacional del hielo subterráneo hace que el suelo forme grietas poligonales. Finalmente, los científicos del proyecto SWIM esperan que este sirva como base para una misión propuesta para un orbitador que estaría equipado con un potente radar diseñado para buscar hielo cercano a la superficie, más allá de donde la cámara IRISE ha confirmado su presencia. Ubicado entre el colosal sistema de cañones marcianos Valles Marineris y los volcanes más altos del sistema solar, en la región de Tarsis se encuentra Noctis Labyrinthus o laberinto nocturno, un vasto sistema de valles profundos y empinados que se extiende a lo largo de unos 1200 kilómetros. En este reciente vídeo volamos sobre la parte oriental de esta extensa y laberíntica región de Marte, gracias a la alta resolución de la cámara estéreo a bordo del orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea. La secuencia presenta una vista en perspectiva de este fascinante paisaje, mostrando distintos gravens que son partes de la corteza que se han hundido en relación con su entorno. El responsable de la formación de estas características es el intenso vulcanismo de la cercana región de Tarsis, que provocó que grandes áreas de la corteza marciana se arquearan hacia arriba, se estiraran y se estresaran, lo que provocó que la superficie se adelgazara, fallara y se hundiera a gran profundidad. Las mesetas más altas que se ven aquí representan el nivel de la superficie original antes de que cayeran grandes trozos de superficie. Aquí los cañones y valles que se cruzan tienen hasta 30 kilómetros de ancho y unos 6 kilómetros de profundidad. En muchos lugares se pueden ver deslizamientos de tierra gigantescos que cubren las laderas y los pisos del valle, mientras que otras laderas muestran grandes campos de dunas creados por arenas arrastradas hacia abajo y hacia arriba por los vientos marcianos. La Agencia Espacial Europea ya ha destacado imágenes de Noctis Labyrinthus en el pasado, concretamente en 2006 y 2015. Esta nave, que orbita el planeta rojo desde 2003, ha tomado miles de imágenes de la superficie de Marte, mapeando sus minerales, estudiando su tenue atmósfera, sondeando debajo de su corteza y explorando cómo interactúan varios fenómenos en el entorno marciano. El vídeo se ha creado utilizando un mosaico de imágenes construido durante 8 órbitas, con información topográfica de un modelo de terreno digital, para generar un paisaje tridimensional, y cada segundo del vídeo comprende 50 fotogramas separados siguiendo una trayectoria predefinida de la cámara. Además, se ha añadido neblina para ocultar los límites del modelo de terreno, que comienza a acumularse a una distancia de entre 150 y 200 kilómetros.
El vídeo está centrado en las coordenadas marcianas de 7 grados sur y 265 grados este.